Hola, ¿se escucha? Santiago, ¿Sí? ¿Se escucha bien ahora? ahí se escucha, al menos yo te escucho. Federico te habla Yo te acá. escucho bajo a vos, Fede, pero no sé si ustedes me escuchan bien. Algunos dicen que sí. Sí, se escucha, se escucha. Ahí, ahí está. Bien. ¿Cómo andamos, Santiago? Cuando quieras, ¿Ahí escuchás bien? bajo, pero no importa. Si los demás te escuchan, algo te escucho. Bien, el resto escucha bien, entonces. Perfecto. Bueno, vamos entonces a comenzar. En principio, saludar a todos. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que están acompañando hoy en esta charla. La verdad que hacía bastante que no hacíamos un encuentro de estas características, por razones obvias. La verdad que la pandemia desconfiguró absolutamente todas las rutinas de funcionamiento, de encuentro, de los espacios entre los compañeros. Y la verdad que, bueno, encontrar esta nueva modalidad de encontrarnos, de acercarnos, que es la virtualidad, es una herramienta que deberemos utilizar hasta que salga la tan ansiada vacuna que al parecer está cerca. Yo más que nada saludarlo a todos ustedes y por supuesto darle la bienvenida y agradecer una vez más a Santiago por tener este gesto de, en este caso, de iniciar con el ciclo de charlas que se va a llevar adelante en toda la sección electoral. La verdad que contar con Santiago para nosotros que es un amigo de la casa ya, porque si hay que poner en valor algo de Santiago es que ha sido uno de los compañeros que se ha caminado y se ha recorrido todos y cada uno de los municipios de la provincia, en especial de la región, de la sección séptima. Creo que no debe haber un solo distrito que no haya visitado Santiago, dando charlas, acompañando, estando con cada uno de nosotros. Seguramente, bueno, en Olavarría ha estado incontable cantidad de veces y la verdad que yo quería agradecer una vez más a Santiago por este gesto que siempre tiene con nosotros, este gesto militante. La verdad que para nosotros es un verdadero orgullo y honor además que un compañero como Santiago se encuentre ocupando un lugar tan importante, acompañando a Fernanda Raberta en el ANSES. Creo que es un gran mérito que ha tenido el compañero y no quiero dejar de felicitarlo también por esta cuestión, pero por sobre todo quiero destacar de Santiago que, bueno, acá por Olavarría anduvo ya por el año 2013, el 2014, el 2015 me acuerdo también, pero por sobre todo me acuerdo aquel enero del año 2016, a pocos días de haber perdido la elección, cuando en medio de una plaza fue uno también de los primeros que puso la cara y que también dio un claro y certero diagnóstico de qué era lo que avecinaba a todos los argentinos con el nuevo gobierno que había ganado en aquel entonces, que era el de Mauricio Macri. Y la verdad que hay que decir que no la pifió nada, que acertó en cada uno su diagnóstico, que fue realmente premonitorio cada una de las cuestiones que él nos supo contar, explicar en aquella charla de economía en el Parque Mitre en aquel entonces. Y la verdad que después de 4 años de aquella charla, volver a tenerlo ahora como funcionario del gobierno, tenerlo ahora como un compañero que está trazando política de Estado junto a la impronta de Fernanda en el ANSES, pero también a la impronta de Alberto Fernández a nivel nacional. La verdad que para nosotros es un lujo tenerte Santiago, un lujo que puedan contar los compañeros
con esta charla en este contexto de pandemia que seguramente ha traído sus complicaciones y complejidades económicas, pero lo que venimos avisorando, y vos sabrás corregirme después, que se viene vislumbrando una cierta reactivación en el sector económico y que hay perspectiva de pensar la economía y el rumbo del país post pandemia, que es un poco a lo que invita esta charla. Pensar el escenario político y económico después de esta pandemia, que se va a terminar en lo pronto y que va a requerir seguramente de un trabajo mancomunado de todas las áreas, de muchísima también militancia para sostener cada uno de estos, de todos estos programas y proyectos que se quieran llevar adelante. Pero yo lo vengo notando sobre todo, Santiago, del área de la minería. El área del sector de la minería, en lo que es la región centro de la provincia de Buenos Aires, en estos últimos 2 meses y medio, 3 meses, está empezando a tener una reactivación importantísima, un repunte muy grande de los despachos de piedra, de cemento, de distintos materiales, y esto está claramente atado a que hay una reactivación de la obra pública, una reactivación de ciertos sectores de la obra privada, y que hay claramente una política de gobierno que está apostando a la inversión, a la producción y a la generación de trabajo. Y la minería es un termómetro certero para esto, porque la minería es la industria madre de todas las industrias. Entonces, cuando se reactiva la minería, quiere decir de que se van a empezar a mover el resto de los eslabones de la cadena. Y creo que eso me parece es un claro termómetro de la situación que estamos atravesando y de lo que se viene después. Tenemos plena confianza en que se va a salir adelante esta situación. La verdad que el acuerdo que ha hecho Alberto con los acreedores, con los bonistas, ha sido para sacarse el sombrero y también nos llena de esperanza y perspectivas de cara al futuro. Creo que hay un panorama mucho más alentador de lo que uno podía pensar hace un par de meses. Y creo que por eso es un trabajo que tenemos que darnos como espacio político y pensar la pospandemia, en pensar qué es lo que se viene y qué mejor que vos, Santiago, para ayudarnos a pensar este escenario. Así que te damos la bienvenida y te agradezco una vez más y agradezco a todos los compañeros y compañeras de todos los municipios que están hoy participando en esta charla. Muchas gracias, Santiago. Bueno, me imagino, Fede, que terminaste, ¿no? Porque te escucho bajo, pero dejaste de mover la boca, así que, a ver, desbloquea a alguien, a ver si el problema mío o no te escucha a vos. Ahí lo veo a Néstor Rojo, desbloquearlo a Néstor Rojo y que hable, a ver si el problema mío. Puede llegar a decir cualquier cosa, Néstor Rojo, pero bueno, no pasa nada. ¿Lo puede desbloquear ahí, no? Ahí estamos viendo. A ver, habla, Néstor. Hola, compañero, ¿cómo anda? No, soy yo. ¿Escuchás, Santiago? Escucho bajo. No, bloquealo porque puede decir cualquier cosa ahora. Ya está. No, bueno, gracias. Tengo un problema de audio yo, pero bueno, lo importante es que si me escuchan y después vemos cómo hacemos para las preguntas, cómo nos las arreglamos para las preguntas. Bueno, nada. Gracias, Fede, por la invitación, la verdad un orgullo, como digo siempre, volver a compartir una charla con compañeros de Olavarría y de la sección en general, pero también hay compañeros, por lo que puso está Pablo González de Gualeguaychú, otro compañerazo nuestro, concejal, así que nada, agradecerle a todos, 25 de mayo, bueno, nada, la idea mía es plantear la charla en 4 ejes. El primero, si algo tuvo o tiene de positivo la pandemia y todo lo que nos está pasando, si es que podemos sacar algo de positivo, es que nos permite, y esto no solo está pasando en la Argentina, sino a nivel mundial, poner en debate algunas cuestiones. Y esto la verdad que es de las pocas cosas interesantes que está pasando en la pandemia. Y una de las cosas que se está poniendo en discusión, o 2 cosas que se están poniendo en discusión, pero que está además íntimamente relacionados, son el rol y el papel del Estado, ¿sí? Cómo debe ser el Estado. Si bien siempre se discute, ahora con la pandemia la discusión obviamente es mucho más fuerte.
Y la otra cosa que se está discutiendo, y repito que de mi perspectiva está interrelacionado, tiene que ver con la distribución del ingreso. Cuando nosotros discutimos el impuesto a la riqueza, que de vuelta no solo es en la Argentina, este impuesto en la riqueza se está discutiendo a nivel mundial, o cuando nosotros discutimos o hablamos sobre el ingreso universal, que de vuelta también este debate del ingreso universal se está replicando en otros países del mundo, bueno, nada, se está poniendo en debate cómo la distribución del ingreso. Digo, están pasando cosas raras como que ciertos empresarios en el mundo están planteando que quieren pagar más impuestos, ¿sí? Como por ejemplo el propietario de Facebook que planteó explícitamente que estarían dispuestos a pagar más impuestos. Bueno, nada, plantear esta discusión del papel del Estado en términos teóricos, que me parece que es interesante porque replica la discusión que se está dando hoy en la Argentina. Después dar algunos números de lo que, digo, yo quiero empezar esta charla y que después lo voy a volver a retomar en la segunda parte, que es un dato que acaba de sacar el Ministerio de Desarrollo Productivo, pero que es un dato muy interesante, que es que el 90% de los argentinos vive en un hogar que recibe un ingreso del Estado Nacional. Y este dato es muy fuerte, ¿sí? El 90% de los argentinos, es decir, 40 millones de argentinos, viven en un hogar que reciben un ingreso del Estado Nacional, ¿sí? Algunos con políticas que ya venían de antes, pero sobre todo con políticas que se empezaron a establecer en el medio de la pandemia, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia o la ATP. Para tener una idea, 245.000 empresas están recibiendo la ATP. La ATP, para los que no saben, es una de las políticas de la ATP es el pago de parte del salario de los trabajadores. Me imagino que esas 245.000 empresas no todas están a favor del intervencionismo estatal, pero una vez que ellos están en apuros, aceptan el beneficio del Estado Nacional y no se quejan. Por lo tanto, esto nos permite de vuelta poner el eje en la discusión sobre la intervención del Estado. Tercer punto, plantear algunas cuestiones de corto y mediano plazo, de cómo salir de esta coyuntura en términos económicos, pero además en el mediano plazo cómo plantear un modelo de desarrollo nacional. Y la cuarta es más, como dijo Fede, que algo le entendí ahí, plantear algo en particular, el cuarto punto, que tiene que ver con el sistema previsional argentino. Obviamente ustedes saben que yo estoy como secretario general de ANSES y eso, bueno, nada, también me gustaría plantear algunos ejes del sistema previsional argentino, que me parece interesante. Hoy tuvimos un encuentro federal de ANSES donde participó el presidente Alberto Fernández y algunos de los puntos que voy a mencionar se plantearon en ese encuentro porque me parece que es interesante hablarlo. Pero empecemos por el principio, la discusión de la intervención del Estado. Digo, el primer economista que puso a nivel internacional el eje en el intervencionismo estatal fue Keynes, ¿sí? Y Keynes lo planteó también en una coyuntura de crisis económica, distinta a la actual, porque obviamente esto tiene que ver, en principio, la causa tiene que ver algo sanitario, pero Keynes, cuando escribió su famoso libro, que después terminó siendo publicado en 1936, lo hacía en el contexto de la crisis del 29, que fue después llamado la Gran Depresión porque, repito, fue la crisis más importante del sistema capitalista de producción. Y ahí aparecieron lo que se llamaron las políticas keynesianas. Uno de los presidentes que aplicó el keynesianismo fue en Estados Unidos, Roosevelt, con lo que se llamó el New Deal. ¿Con quién discutía Keynes? Con los famosos neoclásicos, que era una escuela económica preponderante en aquel momento, cuyo eje era que el mercado se autorregula, ¿sí? Hoy lo que llamamos neoliberales, en términos teóricos se llaman neoclásicos, pero tienen el concepto de que el mercado se autorregule, y si el mercado se autorregula no se necesita del intervencionismo estatal. Es más, el primer presidente norteamericano cuando empezó la crisis en Estados Unidos, que era Hoover, le hizo caso a los neoclásicos y dejó funcionar libremente al mercado, y en vez de sacar a Estados Unidos de la crisis se profundizó, y después por eso vino Roosevelt con el New Deal y las políticas keynesianas que permitieron a Estados Unidos salir de la crisis de la Gran Depresión. Ahora,
principalmente los neoclásicos y los neoliberales se basan en un concepto de un gran economista que se llamó Adam Smith, que fue el fundador de la ciencia económica. Y Adam Smith en 1776 saca su famoso libro, que con ese libro fundó la ciencia económica, que se llama Causas y Consecuencias de la Riqueza de las Naciones, que es el concepto, como dicen ahí, la mano invisible, ¿sí? La mano invisible es el concepto después de lo que se sustentan los neoliberales en la actualidad. Que obviamente el error no es de Smith, porque no lo vamos a hacer ahora, porque además no viene al caso, pero hay que contextualizar con quién escribía Adam Smith y en qué momento histórico. Pero más allá de eso, el concepto fundamental de Adam Smith, de la mano invisible, decía básicamente que los intereses individuales coinciden con los intereses colectivos. Traducido al castellano, según Smith, el hombre por naturaleza es egoísta, ¿sí? Pero para Smith el egoísmo no es malo, sino que el egoísmo es lo fundamental para generar el desarrollo nacional. El egoísmo permite el crecimiento, no solo personal, sino que además de los países y de las economías. Y él dice además que el egoísmo, o uno yendo al mercado a satisfacer sus intereses individuales, personales, porque uno es egoísta, entonces cuando uno va al mercado va a satisfacer sus intereses exclusivamente individuales, colabora con algo que no busca, que es algo que no busca el bien común. Y eso es la idea principal del concepto de la mano invisible, de que los intereses individuales coinciden con los intereses colectivos. Dado un ejemplo para entenderlo, que no lo pone Smith, no es un ejemplo que usa Smith, pero que uno nos permite entender. Cuando un empresario pone una fábrica, ¿qué busca el empresario? Un interés individual, que es maximizar su tasa de ganancia. Ahora, cuando el empresario, yendo al mercado a satisfacer su propia necesidad, que es maximizar su tasa de ganancia, pone una fábrica y ¿qué genera? Genera que poniendo esa fábrica da trabajo. Y al dar trabajo colabora con el bien común. Ahora, ¿el objetivo del empresario era dar trabajo? No, dice Smith, era ganar plata, pero colabora con el bien común, con lo cual la filosofía del concepto de la mano invisible es que los intereses individuales coinciden con los intereses colectivos, por lo tanto, no debe haber ninguna institución, esto es el Estado, que busque los intereses colectivos. Conclusión de Smith, el Estado no debe intervenir en el mercado. Y esto es lo que te dicen los neoliberales. Los neoliberales toman el concepto de mano invisible, obviamente 200 años después de Smith, y esto es la crítica, pasó mucha historia, pasó mucha teoría, pero cuando uno escucha a Spert, a Milley, a estos austríacos que tienen detrás la filosofía de la mano invisible. Obviamente Smith estaba discutiendo en aquel momento histórico para salvar a Smith, porque fue un gran economista para salvar a Smith. En aquel momento Smith estaba discutiendo con los señores feudales, con el clero, con la iglesia. Recuerden que en 1776 recién se estaba produciendo en Inglaterra la revolución industrial, con lo cual la discusión era entre la revolución industrial y el feudalismo. Y Smith obviamente, por eso Smith es un economista en ese sentido progresista, porque buscaba consolidar la revolución industrial en Inglaterra como fase superadora al feudalismo. Y Smith se daba cuenta que para que la revolución industrial y el capitalismo se consoliden en Inglaterra, había que sacar la mano del Estado de la cabeza de los empresarios. Y ahí desarrolló el famoso concepto de mano invisible. Obviamente Smith fue un defensor del capitalista, pero la discusión o la lucha de clase, repito, que había en ese momento, no era entre la clase trabajadora y el capitalista, sino entre el capitalista y las castas feudales, sobre todo y principalmente el clero y el señor feudal. ¿Se va entendiendo esto? Por lo menos hagan. O si no, pongan acá. O más o menos, ¿no? Bueno, sí, perfecto, excelente. Cuando Keynes empieza a analizar la crisis de 1929, rompe con este concepto de mano invisible. Y es el primer economista que demuestra, en conceptos de Adam Smith, de que los intereses individuales no siempre coinciden con los intereses colectivos. Un punto y aparte. Si bien Smith dice que el Estado no debe intervenir en el mercado y que el mercado debe funcionar libremente,
le asigna 3 funciones al Estado, no es que el Estado debe desaparecer para Smith. ¿Cuáles son las 3 funciones que le asigna Smith? Justicia interna, defensa externa y infraestructura necesaria para que haya desarrollo. Es más, Smith dice que el Estado debe garantizar educación y salud pública, porque son cosas que no generan rentabilidad y por lo tanto, dice Smith, los empresarios no lo van a llevar adelante. Más la infraestructura como construir caminos, puertos, puentes, todo eso lo debe hacer el Estado Nacional. Ahora, sacando eso, que es lo que hoy diríamos seguridad jurídica, que eso es la justicia y la defensa, más la infraestructura necesaria, es lo que permitiría a Smith que se desarrolle el capitalismo. Ahora, sacando eso, el mercado debe funcionar libremente. ¿Qué quiero decir con esto? Las paritarias no las debe fijar el Estado, el Estado no debe proteger el mercado interno, todo eso lo debe dejar en manos del mercado. Volviendo a Keynes, Keynes es el primer economista que teoriza y dice, bueno, este concepto filosófico, esta filosofía de la mano invisible, no siempre se cumple. Y en la crisis de 1929 Keynes lo vio claro. No siempre los intereses individuales coinciden con los intereses colectivos. Entonces, Keynes lo pone en otras palabras. Lo digo y después lo explico muy fácil. La racionalidad microeconómica, y esto es en concepto de mí los intereses individuales, la racionalidad microeconómica no siempre genera racionalidad macroeconómica. Es más, dice Keynes, la racionalidad microeconómica puede llevar a irracionalidad macroeconómica. Esto es, la microeconomía es el interés individual y la macroeconomía es el interés colectivo. Y para ponerlo en un ejemplo, y por eso después Keynes termina justificando el intervencionismo estatal, porque lo que debe hacer el Estado es garantizar la racionalidad macroeconómica, y eso es función del Estado y no del mercado, va a decir Keynes. Bueno, en una crisis del 29, hoy, llevémoslo a la pandemia de hoy, para un empresario que está perdiendo plata, que por culpa de la pandemia, que no vende, que nada, que tiene pérdidas, ¿es racional echar gente? Y Keynes te diría, desde el punto de vista microeconómico sí es racional que el empresario eche gente, porque la verdad que él no aguanta el negocio. Ahora, y esto pasaba también en la crisis de 1929, por eso es replicable lo que decía Keynes y cómo Keynes analizó la crisis de 1929, es replicable a lo que está pasando en la actualidad en la pandemia. Ahora, si todos los empresarios en medio de la crisis de 1929 echan gente, trabajadores, y bajan los salarios a los trabajadores, porque es racional microeconómicamente, ¿eso saca a los países de la crisis o profundiza la crisis? Y Keynes dice, no, eso profundiza la crisis, porque si los trabajadores no tienen trabajo, hay menos consumo, y si hay menos consumo, hay menos venta, y si hay menos venta, hay menos producción, y en vez de salir de la crisis se profundiza. Entonces dice Keynes, la racionalidad micro, que es echar gente en un contexto de crisis económica, lleva una irracionalidad macroeconómica porque en vez de salir de la crisis se profundiza. ¿Qué dice Keynes? Esto demuestra que lo micro y lo macro no siempre coincide y que por lo tanto los intereses individuales no coinciden con los intereses colectivos. Conclusión de Keynes, es necesario que el Estado intervenga para dar racionalidad a la macroeconomía. ¿Qué proponía Keynes, por ejemplo? Que lo hizo Rubel, que el Estado contrate trabajadores para que haga un pozo y lo tape, y esté 8 horas haciendo un pozo y tapándolo. Y uno dice, pero eso no es un trabajo, eso es ineficiente. Y Keynes decía, no importa, porque esa persona va a ver que el Estado le tiene que pagar un salario, si esa persona recibe un salario, esa persona consume, si esa persona consume, aumenta las ventas, si aumenta la venta, aumenta la producción, y si se produce más, el empresario contrata trabajadores, esos trabajadores van a salir a consumir, y así se empieza a generar el círculo virtuoso a partir de que el Estado tome gente para hacer un pozo y lo tape. ¿Qué hace el Estado contratando gente para que haga un pozo y lo tape? Le está dando racionalidad macroeconómica a la economía que no coincide con la racionalidad microeconómica. Y ese es el rol del Estado, dice Keynes. Por eso, nada, para retomar en la actualidad, mi pregunta es, ¿qué estaría pasando hoy
en medio de la pandemia si el Estado Nacional nuestro no estaría haciendo todas las políticas económicas y sociales que está llevando a cabo adelante. ¿Qué situación? Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué situación económica, en qué situación económica y social estaría la Argentina si el Estado Nacional no estaría llevando este conjunto de políticas económicas? Bueno, eso que Keynes analizó muy bien en la crisis de 1929 y que dio origen a las llamadas políticas keynesianas, nos permite entender lo que está pasando en la actualidad. ¿Qué está haciendo el Estado Nacional? ¿Qué está haciendo Alberto? Le está dando racionalidad a la macroeconomía. Y volviendo al principio de la charla, el Estado Nacional está desarrollando un conjunto de políticas de ingreso que permite, como dije al principio, que hoy tengamos el 90% de la población viviendo en hogares que reciben un ingreso del Estado Nacional. Algunas de esas políticas económicas, ¿sí?, se venían aplicando durante la etapa anterior, previo a la pandemia, pero la mayoría de esas políticas económicas de ingreso, fueron aplicadas durante el kirchnerismo. Obviamente que el macrismo no pudo desmantelar, porque ¿cuáles son ese conjunto de políticas de ingreso que hoy están garantizando que la economía y la sociedad argentina no explote? La primera es que hay más de 7 millones de jubilados y pensionados en la Argentina, ¿sí? 7 millones de jubilados y pensionados en la Argentina, que lo primero que se hizo apenas empezó la cuarentena es darle un bono, pero que además se le había aumentado en marzo un 13% a la mínima, 13% a la mínima y 10% en promedio. Ese 7 millones de jubilados y pensionados se empezó a generar en el kirchnerismo, porque muchos no recuerdan, pero a partir de la estatización de las FJP, que fue una medida estructural tomada en el año 2008, ¿sí?, se permitió empezar a generar las moratorias. La cobertura previsional en la Argentina, cuando asumían esto, no llegaba al 50%, la cobertura previsional. Terminamos el mandato en el 2015 con una cobertura previsional cercana al 95%. La cobertura previsional más alta de América Latina, pero también del mundo, y eso tiene que ver con la estatización de las FJP, y a partir de la estatización de las FJP, las dos moratorias que se hicieron, ¿sí? La última moratoria fue en el año 2014, que permitió llegar a esta cobertura previsional de la más alta de América Latina. Ahí ya tienen 7 millones de hogares que están recibiendo, o 7 millones de personas que están recibiendo un ingreso del Estado Nacional. La pregunta es, ¿qué pasaría en un contexto de pandemia si no tendríamos la cobertura previsional tan alta, si tendríamos el 50% de los jubilados sin recibir una jubilación? A esto agréguenle otra política que hizo también el kirchnerismo y a partir de la estatización de las AFJP, que tiene que ver con la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. Son 6.400.000 beneficiarios, ¿sí? 6.400.000 beneficiarios que están recibiendo una UH o una asignación universal por embarazo. Son 2.400.000 hogares. Obviamente hay más beneficios porque hay un hogar que capaz que tiene 3 hijos, pero son 6.400.000 beneficiarios de asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, que además que hicimos en la actualidad, le agregamos la tarjeta alimentar. Hoy todos los meses los beneficiarios de AUH están recibiendo entre 4.000 y 6.000 pesos que complementan a la asignación universal por hijo y que con esa tarjeta alimentar lo pueden gastar. Obviamente es un ingreso alimentario para complementar el ingreso de la AUH y la asignación universal por embarazo. A eso agréguenle que hay 3.200.000 empleados públicos, ¿sí? Para muchos ñoquis, todo lo que quieren instalar, obviamente contabilizando los docentes y los policías, pero tenemos 3.200.000 empleados públicos que también están recibiendo un ingreso del Estado Nacional, ¿sí? Como los liberales que decían que hay 1 millón de personas, 1 millón de trabajadores que sobran del Estado Nacional. Imaginemos de vuelta entrar. Lo que me pregunto es, ¿qué hubiera pasado entrar en esta pandemia sin la cobertura previsional con la que llegamos, sin la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo y sin tener la cantidad de empleados públicos que tenemos? Y a esto súmenle
además las políticas que se empezaron a implementar en la pandemia, que son el ingreso familiar de emergencia, que es un hecho histórico, ¿sí? Con todas las complejidades que llegó a aplicar, y yo lo viví obviamente porque es una política que se desarrolló y se aplicó en ANSES, con el ingreso familiar de emergencia, que ya empezamos a pagar el tercer pago, que son 10.000 pesos para cada uno de los beneficiarios del IFE, que es un ingreso familiar. Bueno, se llegó a casi 9 millones de personas, y esto lo aplicamos en un mes y medio, en medio de la pandemia. ¿Por qué digo en medio de la pandemia? Para entender la complejidad con que se llevó a cabo el IFE. Las SUDAI de ANSES estaban cerradas, ¿sí? Se tuvo que empezar a hacer todo virtual. Los bancos estaban cerrados cuando empezamos a desarrollar el IFE, por eso un medio de pago que seleccionamos fue el correo argentino, porque ni siquiera teníamos los bancos abiertos para poder pagar el IFE. Y teníamos ANSES cerrado, obviamente, por la cuarentena, porque no íbamos a ir a abrir la ANSES cuando Alberto había declarado la cuarentena y que había dicho que el Estado Nacional se cierre. En ese contexto desarrollamos el IFE, con las dificultades, los errores. Hoy el IFE está mucho más aceitado, hoy el IFE lo pagamos, el tercer IFE lo vamos a pagar en 30 días hábiles, mucho más rápido. Hicimos una inclusión financiera de todo, porque esto, súmenle que la mayor parte de los que se anotaron al IFE no tenían ni siquiera una cuenta bancaria, con lo cual hoy hicimos una inclusión financiera donde todos los beneficiarios del IFE tienen una cuenta bancaria, que si el IFE después no continúa o después vamos a ver cómo continúa, no importa, ya tienen una cuenta bancaria donde se les puede bajar un ingreso a eso. Recuerden que el IFE va sobre todo a los trabajadores informales, a los monotributistas categoría A y B, que son las categorías más bajas, a los trabajadores de servicio doméstico, a los desocupados. Es decir, el IFE va a los sectores más vulnerables. Y le llegamos con una infernal política que repito, para dimensionar, recuerden que beneficiario de asignación universal por hijo son 2.400.000 y 6 millones, y un poquito más de 6.400.000 beneficios. Acá estamos llegando a 9 millones de personas con el ingreso familiar de emergencia. Nosotros todos los días recibimos, y ustedes lo habrán visto en los medios de comunicación, no solo que es para cubrir el tema alimentario, sino que muchos utilizan el IFE para hacer un emprendimiento, ¿sí? Nos llegan anécdotas de gente que recibió el IFE y se puso una verdulería, se puso una pizzería. Digo, más allá que la mayoría obviamente lo utilizan para comer. A esta política del IFE agréguenle la segunda política más importante que desarrolló el Estado Nacional en el medio de la pandemia, que tiene que ver con el ATP. El ATP es la asistencia al trabajo y la producción, que básicamente son dos políticas centrales del ATP, como de parte de los salarios a las empresas. Obviamente los beneficiarios de ATP son aquellas empresas cuyo mes facturaron, vamos por el cuarto ATP, ¿sí? Por el cuarto ATP, y llegamos a 245.000 empresas. Hay 245.000 empresas que están recibiendo ATP, que se le están pagando el salario, de los cuales casi el 98% son pequeñas y medianas empresas. Son casi 2 millones de trabajadores formales que el Estado le está pagando parte de su salario, ¿sí? Repito, 2 millones, fíjense, con el IFE 9 millones, con el ATP 2 millones, ahí tienen 11 millones de personas que el Estado en el medio de la pandemia le dio un ingreso, ¿sí? Les dio un ingreso. Sí, ahí dice que Milei recibió ATP, ¿verdad? Porque el empresario, Milei trabaja para una empresa privada y esa empresa privada, su facturación es menor que el año pasado, se anotó a la ATP y bueno, daban las condiciones. Y es cierto, Milei es alguien que está en contra del intervencionismo estatal. Digo, para entender esto, si el 90% de los ciudadanos viven en una familia que recibe un ingreso del Estado Nacional, no tenemos que el 90% de la población argentina está a favor del intervencionismo estatal. Entonces hay una gran cantidad de beneficiarios que están recibiendo un ingreso del Estado Nacional que están en contra, y esto es lo contradictorio, que están en contra del intervencionismo estatal, pero cuando se ven en apuro, recurren al Estado Nacional.
Y la otra parte del ATP tiene que ver con los créditos a tasa cero. Digo, los créditos a tasa cero son créditos a tasas subsidiadas. Ya se dieron más de 60.000 créditos a tasa cero que implicaron una erogación de 60.000 millones de pesos. Volviendo al IFE, para entender la dimensión, el IFE permitió que 2 millones de personas no entraran en la pobreza, ¿sí? Repito, porque este dato es muy importante. El IFE permitió que 2 millones de personas no entraran en la pobreza. Otro dato, que ya empezamos a pagar el tercero, son 90.000 millones de pesos que el Estado invierte y pone plata en el mercado a través del IFE, 90.000 millones de pesos. Entonces digo, con todo este conjunto de políticas de ingresos es que se da este dato de que 40 millones de argentinos estamos viviendo en una familia que estamos percibiendo un ingreso del Estado Nacional. Y la pregunta de vuelta es, ¿qué hubiera pasado si el Estado Nacional no estaría desarrollando todas estas políticas económicas y sociales? Y el tercer punto tiene que ver con el corto y mediano plazo. Ya empezó la recuperación económica, ¿sí? Hay sectores que ya empezaron a recuperarse. Yo lo que quiero decir, la recuperación económica va a ser muy heterogénea por sectores que se van a recuperar rápido, que ya lo estamos viviendo, sectores que se van a recuperar mucho más lento y sectores que no se van a recuperar en el corto plazo, ¿sí? Con lo cual, obviamente, el Estado va a tener que hacer ahí, y eso ya se está desarrollando del Ministerio de Desarrollo Productivo, se está analizando sector por sector para ver cómo vamos a intervenir dependiendo de la evolución y el desarrollo de su recuperación. Digo, obviamente un comercio, para dar un ejemplo, no sé, alguien que tenía un boliche o que tiene un boliche o que tiene un gimnasio, va a tardar muchísimo más en recuperarse que la construcción, por ejemplo. La construcción privada ya se está recuperando rápidamente y a partir del plan de obra pública que está desarrollando el Estado Nacional, el lanzamiento del plan Procrear y un plan federal de obra pública, obviamente la construcción se va a recuperar rápidamente. Esto es un dato positivo porque la construcción da muchos puestos de trabajo, mano de obra intensiva, y además la construcción permite recuperar rápidamente sectores que también son mano de obra intensiva porque el sector de la construcción tiene un montón de proveedores y eso activa fuertemente la recuperación económica. Pero bueno, en el corto plazo hay que apuntar a recuperar esos sectores de mano de obra intensiva rápido porque un problema que no va a quedar es la desocupación. Obviamente la desocupación ya creció y si no ponemos rápidamente la construcción de pie, va a seguir creciendo, con lo cual ahí el desempleo lo vamos a tener que bajar rápidamente, y para eso el mercado interno es fundamental. Ya se están desarrollando políticas de proteccionismo, y obviamente se está analizando una batería de medidas entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Economía, ANSES y el Gabinete Económico para poner a la economía de pie en el corto plazo. Tengan presente que para todo esto que estamos diciendo fue central el acuerdo con los acreedores privados. El acuerdo que terminó de concretar Guzmán terminó salvando casi 50.000 millones de dólares que se hubieran ido, 50.000 millones de dólares que se hubieran ido a pagar la deuda externa, que en vez de ir a pagar la deuda externa lo podemos poner a disposición del crecimiento del mercado interno. Entonces fue central el acuerdo que logró Martín Guzmán con los bonistas privados. Obviamente ahora se viene otro capítulo, no menos difícil de mi perspectiva, que tiene que ver con la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que el macrismo no solo nos sobreendeudó con los acreedores privados, sino que también nos sobreendeudó con el Fondo Monetario Internacional, y ahí tenemos 46.000 millones de dólares, y el año que viene empieza, este año casi no se pagó nada con el FMI, porque no teníamos vencimiento, pero el año que viene en vencimiento del Fondo Monetario Internacional, con lo cual hoy se abre un capítulo de discusión con el FMI. Obviamente hasta acá el FMI te apoyó con los acreedores privados porque quería que el acuerdo sea lo mejor posible, porque obviamente el FMI va a querer recibir de gran parte que le paguemos a ellos lo que no le vamos a pagar a los acreedores privados. Obviamente nosotros no estamos en condiciones de hacer eso.
Y obviamente el Fondo Monetario Internacional te va a exigir reformas estructurales. Y las reformas estructurales que siempre te exige el Fondo Monetario Internacional son la reforma laboral y la reforma previsional, que obviamente nuestro gobierno no está dispuesto a ceder en esas cuestiones porque filosóficamente no las compartimos. Con lo cual, repito, y para estar atentos, se viene también una fuerte discusión de mi perspectiva con el Fondo Monetario Internacional. Y en el mediano y largo plazo, si cualquier país necesita del intervencionismo estatal, los países periféricos como los nuestros necesitan más del intervencionismo estatal. Porque una economía como la nuestra, y acá reivindicamos una escuela, o yo reivindico una escuela económica que de la década del 50, 60, que si bien políticamente eran muy gorilas, la mayor fundadores, sobre todo Raúl Prebisch, que es el estructuralismo latinoamericano, que fue demostrando que los países como la Argentina, pero básicamente es el latinoamericano, el estructuralismo latinoamericano fue una escuela que se desarrolló en todos los países de América Latina. En Brasil, uno de sus autores más importantes que desarrolló la teoría de la dependencia fue Enrique Cardoso, que después cuando fue presidente hizo todo lo contrario a lo que había escrito, pero lo que plantea el estructuralismo latinoamericano y lo que nosotros compartimos, que en definitiva fue lo que empezó a hacer Perón en el 46, es que aparte de crecer, una economía como la nuestra necesita desarrollarse. Y desarrollarse es más difícil que crecer. Con lo cual, necesitamos un intervencionismo estatal mucho más profundo nosotros. Porque desarrollarse implica industrializar la economía, desarrollarse implica mejorar la distribución del ingreso, desarrollarse necesita desarrollar la innovación tecnológica. Todos esos puntos necesitan de un Estado intervencionista, con lo cual nosotros tenemos, si algo quedó demostrado, es que no podemos, esta distribución del ingreso es insostenible, ¿sí? Es insostenible la distribución poblacional que estamos teniendo, los conurbanos ya no se sostienen más, tenemos que ir a un desarrollo muchísimo más federal, y para hacer un desarrollo mucho más federal tenemos que hacer un desarrollo mucho más federal en términos poblacionales, pero también en términos económicos. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando fui a estudiar a España, en una materia nos mostraban cómo el Estado español subsidia al pequeño agricultor español. ¿Sí? Y la verdad que perdía muchísima plata, en términos de los economistas, porque ponían plata, le daban plata a los pequeños agricultores para que desarrollen actividades no productivas. ¿Sí? Por ejemplo, el turismo rural. Y vos veías, ibas, te mostraban, ¿verdad? Y la verdad que no era rentable, y los números no te daban rentable. Y un economista español nos dice, mira, nosotros preferimos subsidiar al pequeño agricultor antes que subsidiar los conurbanos. Porque si yo no subsidio a ese pequeño agricultor se instala en Madrid. Y si empieza a crecer el conurbano de Madrid, es mucho más costoso sostener económicamente un conurbano en términos de infraestructura, en términos de todo lo que implica tener un conurbano, que subsidiar al pequeño agricultor para que se quede en su pueblo. Y digo, eso es impresionante. Y inclusive no solo, digo, es racional desde el punto de vista económico. Entonces me parece que si algo también quedó claro en esta pandemia, que los conurbanos ya no se sostienen más, son inviables. Entonces tenemos que ir a un desarrollo mucho más federal del que tenemos. Y eso también se puso en discusión y en debate en el medio de la pandemia. Pero para que ese desarrollo sea federal, para descomprimir los conurbanos bonaerenses, de vuelta, un país como la Argentina necesita aún más el intervencionismo del Estado Nacional. Y eso es una discusión ya de mediano y largo plazo. Y por último, y para ir terminando, y para dar lugar a la pregunta, quiero detenerme un poco en el sistema previsional y en lo que me toca hoy gestionar, que es ANSES. Nosotros, analizando los datos de ANSES y del sistema previsional, lo que ha hecho el macrismo fue, digo, criminal, en el sentido de dejaron un ANSES desfinanciado de dos puntos de vista. En términos del organismo, ¿sí? Echaron un montón de gente, hicieron retiro voluntario, pero no contrataron a nadie más, con lo cual nos encontramos con un ANSES con pocos recursos humanos. Había direcciones nacionales con 7 personas. En 4 años de macrismo no inauguraron una sola UDAE nueva. Ustedes saben que ANSES tiene las famosas UDAE, que son las agencias, que permite
que sea el organismo más descentralizado del Estado Nacional, que llega a todos los rincones junto con el Correo Argentino, llega a todos los rincones del país. Por eso generalmente las distintas políticas públicas se tienen que bajar por ANSES, porque es un organismo descentralizado y además porque tenemos la base de datos más importante del Estado Nacional. Pero no inauguraron una UDAC nueva en los 4 años, desmantelaron la infraestructura del organismo. Pero además de generar un organismo desfinanciado en el sentido que en 4 años llevaron el déficit previsional a niveles altísimos. ¿Por qué? Porque desfinanciaron ANSES. Primero porque impuestos que antes se coparticipaban con ANSES, se lo sacaron al sistema, se lo sacaron a ANSES, al sistema previsional. Pero además disminuyeron con el discurso de que iba a generar más puestos de trabajo, disminuyeron los aportes y contribuciones patronales, instalando el mismo discurso de los 90, que con eso los empresarios iban a tomar más trabajadores porque bajaban el costo laboral. Y tuvimos que la desocupación aumentó en el macrismo, pero además desfinanció al sistema previsional argentino. Pero además generaron un modelo económico que llevaba al desfinanciamiento del sistema previsional, porque era un modelo económico que generaba desempleo, era un modelo económico donde las pymes quebraban, por lo tanto tenía menos trabajadores aportando y tenía menos empresas haciendo contribuciones al sistema previsional. Pero además era un modelo económico que no generaba crecimiento económico, con lo cual tenía menos recaudación, y por lo tanto la ANSES recaudaba menos a través de la recaudación tributaria, porque para los que no saben, el sistema previsional argentino se financia con aportes y contribuciones, pero también hay impuestos que se coparticipan directamente como ANSES, como por ejemplo una parte del IVA se coparticipa con ANSES. Por eso íbamos a otro planteo, y me parece filosófico, este discurso de la derecha de que no puede suceder que se jubile a alguien que no tenga los 30 años de aporte. ¿Cómo le estamos, y eso nos decían a nosotros en la moratoria, cómo le están pagando la jubilación a una persona que no aportó? Todos los argentinos estamos financiando el sistema previsional, porque parte de lo que recauda ANSES son impuestos, y parte de lo que recauda ANSES para pagar jubilaciones es el IVA, y aquel que no tenga trabajo paga IVA cuando consume, con lo cual todos estamos aportando, todos los argentinos y argentinas estamos aportando al sistema previsional. Por eso tenemos que romper la idea del sistema previsional contributivo, que solamente se pueden jubilar los que tengan 30 años de aporte. No, tenemos que ir al concepto de un derecho a la vejez digna. Por lo tanto, todos los que llegan a 60 y 65 años tienen derecho a recibir una jubilación digna, hayan tenido un trabajo contributivo o no, porque todos estamos aportando al sistema previsional argentino cuando pagamos impuestos. Bueno, el macrismo estaba rompiendo con esto, por eso instalaron la PUAM. No hicieron más moratoria e instalaron la PUAM. ¿Qué era la PUAM? La PUAM era como decir, hay una jubilación de segunda. Aquel que no tenía 30 años de aporte recibe una PUAM. ¿Y qué es una PUAM? Una PUAM es el 80% de la jubilación mínima. La PUAM no es pensionable, por lo tanto, si uno se muere no lo puede recibir la pareja, porque no es pensionable. Las mujeres que se jubilan a los 60 años, para recibir la PUAM tienen que tener 65 años, con lo cual con la PUAM el macrismo instaló la idea de que hay jubilados de primera y jubilados de segunda. No solo te desfinanciaron el sistema previsional, no solo instalaron la idea de jubilación de segunda, sino que además la jubilación en términos reales en los 4 años de macrismo cayó un 20%, porque las jubilaciones aumentaron muchísimo menos que la inflación. Entonces, fíjate vos, te desfinancian el organismo, te baja la jubilación un 20% y te instalan la idea de que hay un jubilado de primera y un jubilado de segunda, y al mismo tiempo te desmantelan el organismo. ¿A dónde iba el macrismo? Y por suerte ganamos nosotros, iba una privatización del sistema previsional argentino, como pasó en la década del 90, con el resurgimiento de las famosas AFJP. Bueno, eso es lo que estamos hoy en ANSES reconstruyendo, ¿sí? Una de las primeras, por eso la idea esta que instaló el macrismo, esta idea de que el sistema previsional argentino estaba quebrado, ¿sí? Los sistemas previsionales no quiebran, porque no son una empresa privada. Es como si yo diría que la educación pública está quebrada, como si la salud pública está quebrada.
los sistemas previsionales no quiebran, o los financio o no los financio, o los financio o no los financio. El macrismo había decidido de financiarlo para ir a un proceso de privatización del sistema previsional. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Alberto en diciembre, cuando sacó la ley de solidaridad, es crear un nuevo impuesto, que es el impuesto país, pero al mismo tiempo estableció que ese impuesto país se coparticipe con el ANSES. Con lo cual, ¿cuál es el norte que ya nos puso Alberto Fernández? Que vamos a financiar nuevamente el sistema previsional argentino para poder aumentar las jubilaciones, la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, las asignaciones familiares que tienen que ver con el sistema de seguridad social que tiene la Argentina, que es uno de los mejores sistemas de seguridad social de América Latina y del mundo. Con lo cual, hoy estamos en esa tarea, en la reconstrucción del sistema previsional a través de ANSES. Bueno, nada, muchísimas gracias, espero que se haya entendido y cualquier pregunta, bienvenido sea. Bueno, si me escuchan, el que no me escucha es Santiago, pero el resto estimo que escucha bien. Escribila, Fede, escribila y mostrámela. La idea es que los que quieran hacer alguna pregunta, algún tipo de participación, puedan escribir a través del chat y la vamos respondiendo. Ahí pusieron algo y quiero también decirlo, que gran parte de lo que hicimos y estamos haciendo lo pudimos hacer por uno de los mejores cuadros que tiene nuestro espacio político, que es el compañero Amado Boudou, que es el mejor economista del campo nacional y popular, y que obviamente la derecha lo sabe, y por eso la persecución al compañero Amado Boudou, que es uno de los mejores cuadros que tenemos. Bueno, no sé cómo trasladarle a Santiago que pueden ir poniendo las preguntas, que vaya leyendo y puede ir respondiendo. Hay un par de preguntas ahí. A ver, si veo el chat. Pará, ¿A qué edad se jubila un ama de casa sin aporte? Bueno, los que no tienen aporte justamente, como todavía está la PUAN, se jubilan a los 60, ¿sí? Que en realidad en vez de jubilarse, reciben la PUAN. Por eso es algo que tenemos que trabajar. En nuestro gobierno existían las moratorias, bueno, ahora el macrismo estableció por ley la PUAN. Algo también siniestro que hizo el macrismo fue la reparación histórica. La reparación histórica solamente benefició a los jubilados que reciben las jubilaciones más altas. Algo que tenemos que trabajar es la desigualdad al interior del sistema previsional. Para tener una idea, la mínima estará aproximadamente en 17.000 pesos, pero la máxima está en 115.000 pesos. ¿Sí? Alguien que tiene una jubilación máxima está cobrando una jubilación de 115.000 pesos. Y ni que hablar las jubilaciones de privilegio. Hay jueces que están recibiendo una jubilación de 750.000 pesos. Digo, para entender también que tenemos que trabajar al interior de la desigualdad del sistema previsional argentino. Muy clarito. Puedo preguntar, dice, bueno, sí, ¿cómo se va a encarar la falta de divisa extranjera? Bueno, ese es el gran tema, el tema de las divisas. Obviamente, ustedes saben que el principal problema de las economías como la nuestra, que es la economía periférica, tiene que ver con el estrangulamiento del sector externo. El estrangulamiento del sector externo tiene que ver con la falta de divisa. Gran parte de esto se solucionó con la reestructuración de la deuda, porque
muchos de los dólares que se hubieran ido a pagar la deuda externa, hoy se van a quedar en la reserva del Banco Central. Pero obviamente es fundamental empezar a hacer crecer las exportaciones, no porque las exportaciones generen y sean el motor del crecimiento económico, obviamente sabemos que no, el motor del crecimiento económico es el mercado interno, pero necesitamos exportar para generar las divisas necesarias, porque todo modelo de desarrollo necesita de dólares. Y la otra manera, además de exportar, es sustituir importaciones, por eso tenemos que trabajar, y el Ministerio de Desarrollo Productivo también está trabajando fuertemente para ver cuáles son las sustituciones de importaciones que podemos encarar, porque si lo que importábamos anteriormente lo podemos empezar a producir nacionalmente, obviamente eso va a permitir reducir drásticamente la necesidad de importaciones. Bueno, acá lo que decían, además, la PUAN no da derecho a pensión, esto está claro. La PUAN, reitero, que instaló el macrismo para instalar la idea de aquellos que no tienen 30 años de contribución son jubilaciones segundas, es esto, no es pensionable, es el 80% de la mínima, y además las mujeres lo pueden empezar a recibir a los 65 años. Y acá hay algo importante también que señala, toda la política de ingreso indirecto que está llevando adelante el gobierno nacional, no solo una política de ingreso directo a través del IFE, el ATP y todo lo que está desarrollando, sino un conjunto de políticas de ingreso indirecto, como por ejemplo en los jubilados los medicamentos gratis, algo que había sido una promesa de campaña de Alberto, se llevó a la realidad a través del PAMI. Hoy los afiliados de PAMI están recibiendo los medicamentos gratis. En promedio se están ahorrando, y esto lanzó el otro día PAMI, creo que casi 4.000 pesos por mes en términos de medicamentos que se están ahorrando los jubilados a partir de la jubilación de los medicamentos gratis. Agréguenle el congelamiento de la tarifa de los servicios públicos hasta fin de año, ¿sí? En todo el año no hubo aumento de tarifa de los servicios públicos. Bueno, esto tiene que ver con un conjunto de políticas que el gobierno nacional está desarrollando, que es a través de ingresos indirectos. Realmente fue terrible lo que hicieron con la CES, hay falta de empleados en casi todos los organismos, pero además destrozaron la estructura con la reducción de sectores. Bueno, esto no solo está pasando en ANSES, digo, una política importantísima es la política de precios cuidados, la política de precio máximo que está desarrollando la Secretaría de Comercio para bajar la inflación. Yo en el 2015, cuando terminé como funcionario, estaba en la Secretaría de Comercio trabajando con Augusto Costa, que ahí estábamos desarrollando lo que era precio cuidado y recomprar. Nosotros teníamos en la Secretaría de Comercio teníamos una estructura de relevadores, los relevadores eran aquellos que iban a controlar los precios a los supermercados, y teníamos una estructura de economistas y contadores que analizaban la estructura de costo de las empresas para saber cuál es el precio que debíamos establecer como precio máximo. Para saber yo cuál es el precio justo, necesito saber la estructura de costo de la empresa. Si vos no tenés economistas y contadores analizando la estructura de costo, no sabés cuál es el precio razonable que un empresario puede cobrar. Bueno, nosotros lo habíamos desarrollado en la Secretaría de Comercio. Lo primero que hizo Brown, recuerden que el secretario de Comercio de Macri era Brown, los dueños de la Anónima. Reuniones en la Secretaría de Comercio estaba Brown de un lado como funcionario y Brown del otro lado, que eran los hermanos y primos, del otro lado discutiendo cuál tenía que ser los precios que cobran los supermercados. Imagínense, Brown y Brown. Bueno, la idea del macrismo era que los precios los fija el mercado, que el mercado se autorregule y que por lo tanto no se necesita intervenir el Estado. Bueno, ¿qué hicieron? Destrozaron, echaron a todos los relevadores y echaron a todos los economistas y contadores que analizaban la estructura de costo, con lo cual, ¿cuál es un gran problema que nos encontramos nosotros ahora gestionando en el medio de la pandemia? Que sí, lo que logró el macrismo en 4 años fue destrozar el Estado, con lo cual hoy tenemos un Estado mucho menos inteligente que lo que teníamos en el 2015. Toda esa inteligencia del Estado Nacional para poder intervenir en las distintas políticas públicas que se están llevando adelante, se está reconstruyendo, con lo cual nosotros, al mismo tiempo que estamos aplicando el IFE, estamos reconstruyendo la inteligencia de ANSES. Paula Española, al mismo tiempo que está aplicando la política de precio máximo, está reconstruyendo la inteligencia de la Secretaría de Comercio, y así con cada una de las dependencias del Estado Nacional, que el macrismo, obviamente, con esta filosofía que el Estado no debe intervenir, destrozaron la estructura del Estado, y lo hacen a propósito. Destruyen la estructura del Estado para así cuando viene un gobierno que quiere intervenir no tenga las herramientas necesarias para poder hacerlo.
y eso hay que reconstruirlo, y lo que pasa es que la pandemia nos agarró en el medio de esa reconstrucción. Precariedad laboral total, bueno, esto también, el macrismo aumentó la precariedad laboral, con lo cual también tenemos mucho menos aportes y contribuciones al sistema previsional, y eso tiene que ver con la característica de que el modelo macrista obviamente colaboró con el desfinanciamiento del Estado Nacional. Los créditos Argenta, bueno, nosotros estamos relanzando y estamos trabajando para relanzar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Otro dato, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que me olvidé de decirlo, nosotros lo habíamos, cuando estatizamos las AFJP, el Fondo de Garantía era aproximadamente 33 mil dólares, 33 mil millones de dólares. Cuando nos fuimos, era 60 mil millones de dólares, lo duplicamos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuando el macrismo se fue, lo dejaron casi al mismo nivel que en el 2008, ¿sí? Casi 30 mil millones de dólares. Entonces, desfinanciaron ANSES, rompieron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, bajaron 20% las jubilaciones reales. Fíjense lo que hicieron. Bueno, en lo que va del gobierno de Alberto, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció en 11 mil millones de dólares. Solamente en los pocos meses que va del gobierno de Alberto hemos recuperado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con lo cual ahora nos permite tener muchísimo más plata para hacer, por ejemplo, el Plan Procrear, que ya lo lanzamos, y los créditos Argenta, que era un orgullo. El jubilado podía sacar un crédito para remodelar su casa, para irse de vacaciones. Ahora lo que hizo el macrismo fue darle créditos a tasas usureras a los jubilados para que puedan llegar a fin de mes. Transformaron ANSES en una financiera, les cobraban tasas usureras a los jubilados, pero además el jubilado tenía que sacar tarjeta de crédito para pagar los servicios públicos, no para remodelar su casa o para irse de vacaciones. Bueno, nosotros ahora estamos recuperando la filosofía de los créditos Argenta, como eran en la época de Cristina, para que no sean a tasas usureras y que el jubilado los pueda usar para cosas más, como viajar o cosas más productivas. No sé si veo... Curiosamente Milei, lo de Milei lo dijimos. No sé si hay alguna otra pregunta, Fede, que vos encuentre. Lo de la emisión monetaria. Acá dice, quisieron que hicieran una consideración sobre la emisión monetaria, los de Cambiemos nos corren con el tema de la vaquirita. Digo, en el medio de la pandemia todos los estados nacionales se están emitiendo, es imposible no emitir. A ver, uno no puede generar una emisión monetaria en forma permanente todo el tiempo, porque nosotros no consideramos que la emisión monetaria sea un problema inflacionario, pero sí sabemos que a mayor emisión monetaria, más demanda de dólares. Y el problema de la emisión monetaria, de nuestra perspectiva, es que colabora con el estrangulamiento del sector externo, porque gran parte de la emisión monetaria se va a compra de dólares. Con lo cual, el problema de la emisión monetaria, repito, no es tema inflacionario. Igualmente así todo, en un contexto como esto, hay que emitir, no queda otra, ¿sí? Porque obviamente la recaudación se está desplomando, se desplomó, ahora se va a empezar a recuperar, pero se desplomó por la pandemia, y esto es un fenómeno a nivel mundial. El país que más se está emitiendo es Estados Unidos. Digo, y todos los estados... la Unión Europea ha generado un fondo, hace un mes ha generado un fondo de 700 mil millones de euros, 700 mil millones de euros para mitigar los efectos de la crisis económica que generó la pandemia en la Unión Europea. ¿Y de dónde están sacando esos 700 mil millones de euros? Bueno, de emisión monetaria. Hoy necesitamos emitir y hoy necesitamos emitir además para poder generar y reactivar la economía. Y también para poner en los sectores más vulnerables, por eso el IFE, aumentar la jubilación mínima, todas esas políticas, además de estar bien en términos de derecho, la asignación universal por hijo, son racionales desde el punto de vista económico, porque están apuntados a los sectores más vulnerables, como por ejemplo el IFE. En términos económicos son sectores que tienen propensión marginal a consumir cercano a 1. ¿Qué significa esto? Que si vos le aumentás el ingreso a un desocupado, que si vos le subís la asignación universal por hijo o le subís la jubilación mínima, lo que van a hacer con esos aumentos va a ir todo destinado al consumo, y si el consumo, dijimos, como bien explicó Keynes en su momento, hay reactivación económica. Por eso
tenemos que emitir porque no hay otra. No es el problema inflacionario, tiene que ver con el tema de la demanda de dólares, pero además esa emisión monetaria para que vaya al consumo tiene que estar bien direccionada. Por eso el IFE es una de las mejores políticas que hemos implementado. Hoy que se está discutiendo a nivel de gobierno, bueno, ¿cómo se va a reeditar el IFE? Si vamos a un ingreso, una renta básica, si vamos, y eso se está discutiendo en el gabinete económico, eso se está discutiendo al interior del gobierno. Algunos proponen trabajo mínimo garantizado, otros proponen una renta universal básica. Bueno, obviamente el IFE hay que reeditarlo, el IFE hay que transformarlo en una política pública, ¿sí? Porque obviamente ya no más IFE, porque es ingreso familiar de emergencia, pero no podemos pasar de un IFE a 9 millones de personas a cero, porque eso obviamente es insostenible en términos sociales. Pero bueno, hay que discutir cómo el IFE lo transformamos en una política pública. Tengan presente ustedes que tampoco podemos estar inyectando 90.000 millones de pesos todos los meses, que implica el IFE, porque eso también no se sostiene en términos de ingresos. Pero bueno, sí hay que trabajar muy bien y ser muy inteligentes para saber cómo tenemos que reeditar el IFE y transformarlo, como dije anteriormente, en una política pública. ¿Ahí hay alguna industria en especial que se vaya a estimular económicamente? Eso lo está trabajando el Ministerio de Desarrollo Productivo, está trabajando sector por sector, porque la idea es poder salvar a todos los sectores económicos, pero cada sector necesita una política distinta. Entonces lo que está trabajando el Ministerio de Desarrollo Productivo es con todos los sectores económicos de la Argentina, cuáles van a ser las políticas económicas que cada uno de los sectores va a necesitar para poderlos recuperar lo más rápido posible. La pandemia atravesó toda la sociedad, socialmente teníamos que moldear de alguna manera al Estado, a ese estado de bienestar. Sí, tenemos que ir a un estado de bienestar, llamémoslo como quieran, pero tenemos que ir a un estado muchísimo más intervencionista. Obviamente un nombre es el estado de bienestar, nosotros al estado de bienestar lo conocemos como el estado peronista. Bueno, hay que reeditar el estado peronista, que es más que un estado, repito, de bienestar, porque el estado de peronista, además de generar ingresos de bienestar para que todos los argentinos tengan un ingreso, generó el Estado peronista, generó un modelo de desarrollo nacional y de industrialización, que repito, lo que necesitamos nosotros. Deberíamos avanzar con el impuesto a la riqueza. Bueno, algo que puso en debate la pandemia tiene que ver con el sistema impositivo, ¿sí? El impuesto que más recauda en la Argentina es el IVA, lo sigue siendo, el impuesto al valor agregado, eso es un impuesto regresivo. Entonces lo que se está discutiendo a nivel mundial, que si nosotros queremos mejorar la distribución del ingreso, necesitamos mejorar el sistema tributario. Tenemos que lograr que sean los sectores de más altos ingresos los que más aporten. Y esto no digo es una locura, esto pasa en los países como por ejemplo en Suecia, Noruega, que muchos toman como ejemplo, bueno, tomémoslo como ejemplo, allá el que más gana más paga. Y esto tiene que ver con discutir justamente el impuesto a la riqueza, pero más profundo. Por eso yo creo que ahora cuando se presente el presupuesto público se va a poner también en debate el sistema impositivo en la Argentina y tenemos que ir a un sistema impositivo mucho más progresivo del que tenemos. Muchos eligieron trabajar en negro y cobrar el IFE, el privado conviene y al empleado también. ¿Cómo piensan solucionarlo? Bueno, el IFE es de emergencia, no se va a sostener. Con lo cual, no es que todo el tiempo va a estar recibiendo un IFE. Nosotros, y estamos de acuerdo, tenemos que ir a políticas públicas que al empresario le sea mucho más fácil poder blanquear trabajadores, porque obviamente nuestra filosofía es la filosofía de la sociedad de pleno empleo. Nosotros tenemos que ir, esto nos va a llevar tiempo igualmente, tenemos que ir a una sociedad de pleno empleo. Pero mientras tanto hay sectores que el mercado de trabajo argentino, aunque lo recuperemos rápidamente en el corto plazo, no va a poder absorber toda la mano de obra que hoy está desocupado, que tenemos trabajadores no registrados. Imagínense que cuando desarrollamos el IFE planeábamos llegar a 3.600.000 personas. 3.600.000 personas. Hoy el IFE lo están recibiendo 9 millones de personas. Digo, hay un mundo del trabajo no registrado que no lo tenemos ni siquiera dimensionado en la Argentina. Bueno, tenemos que ir a solucionar esto que es uno de los grandes problemas de la economía nacional. Bueno, creo que casi toda. Espectacular. Me quedará.
Bien, Santiago, sí, por ahí quedaron algunas, pero bueno, son demasiadas preguntas para contestar en un día. Ahí sí, una de las preguntas que hacían era cuándo es el próximo encuentro. Les comentamos que este ciclo se va a llevar adelante todos los jueves. El jueves que viene nos va a estar acompañando Daniel Rosso, el sociólogo y periodista Daniel Rosso, para charlar acerca de la comunicación. En este caso, la charla será sobre estrategia de comunicación pública, así que también los invitamos el jueves que viene a las 19 horas otra vez a conectarnos a través de esta red virtual y seguir charlando. Después, bueno, qué más que agradecerte, Santiago, la verdad que siempre más que claro en tus explicaciones, muy clarificador, y como siempre un lujo poder contar con vos y te esperamos para la próxima. Así que en nombre de todos, que en este momento, bueno, tienen sus micrófonos en silencio, agradecerte, felicitarte y un fuerte aplauso para vos en este sentido. Gracias, Santi. Creo que ahí te estás despidiendo, Fede, así que les agradezco todo, un saludo grande. Gracias a vos, Fede, y al compañero Valicenti, que ahí lo veo, ¿sí? Tiene menos pelo que yo y eso es interesante. Pelado querido, ¿eh? Y un saludo grande a todos los compañeros, un orgullo, un placer y esperemos que termine esto rápido para vernos personalmente lo más rápido posible, que nada, y hacer los encuentros estos de formación en forma presencial. Pero en el mientras tanto valoro y los felicito por estos encuentros virtuales que sirven un montón. Así que nada, un agradecimiento a todos, un saludo grande y nos estaremos viendo lo más rápido posible. Gracias. Compañeros. Compañero. María. Hola. No sí. No, yo te soy sincero, yo la verdad más o menos ahí estuvimos trabajando con mi hermano, yo 1.500.000, no sabían ni pasar de la casa, por eso quería hablar con vos, no te convenía hacer la base de los precios, de 3, 4,